Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis, hoy os traigo este patrón que es un pelele a dos colores. Yo lo he tejido con agujas del 3,5 y un algodón para agujas de entre el 3 y el 4. Es un patrón muy sencillo, lo único más complicado son los cambios de color, pero bueno, ya veréis que os lo explico a lo largo del vídeo cómo se va haciendo. Espero que no se os haga muy largo, pero bueno, ya veis que es bastante grandecito, es una talla 9-12 meses y recordar que siempre os dejo las explicaciones en la parte central de la pantalla para que podáis hacer otras tallas. Os dejo siempre las medidas y los puntos que yo uso. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo. Para empezar voy a empezar con este color granate y voy a montar 88 puntos para esta talla, que sería una talla 9-12 meses. Y para montar los puntos vamos a coger el hilo, el sobrante lo dejamos al lado izquierdo, el que va al ovillo al lado derecho y hacemos un círculo con el hilo entre las manos y hacemos como si fuese un nudo corredizo, ¿veis? Y esta parte es la que vamos a introducir en nuestra aguja. Entonces ahora tiraríamos y ya tendríamos el primer punto. Para el resto de puntos cogemos, yo siempre cojo con el meñique y le doy una vuelta con el hilo que va al ovillo y con el dedo índice cojo, lo paso alrededor del dedo, introduzco y el hilo sobrante lo paso por encima, bajo y tiro. Y así tendríamos el segundo punto. Pasamos alrededor del dedo índice, introducimos la aguja, pasamos, bajamos y tiramos. Y así vamos a ir montando los puntos necesarios para cada talla. Y ahora que ya tengo los 88 puntos montados, lo que voy a hacer es empezar a tejer y voy a empezar con el elástico. Así que vamos a empezar con el cuello y os voy a explicar porque yo para esta talla voy a dejar 6 puntos a cada lado en punto musgo o punto bobo, que serían para la tapeta de abotonadura, y el resto en el cuello lo voy a tejer en elástico de 1 por 1, es decir, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Entonces voy a tejer 6 puntos del derecho, el primer punto siempre lo paso sin tejer, pero en este caso lo voy a tejer porque es el punto de montaje. Entonces los que son de montaje, esos siempre se tejen. Así que voy a tejer 2, 3 y 6 puntos del derecho y ya voy a empezar a tejer la secuencia de un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Después me sobrarán 6 puntos que van del derecho. En el revés de la labor, los 6 primeros y los 6 últimos puntos los tejo del derecho, recordando pasar el primero sin tejer del derecho, y el resto de puntos que serían para el elástico, si hemos empezado con un derecho, un revés, un derecho, un revés, pues en el revés de la labor sería 6 puntos del derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, sería al revés, porque estamos en el revés de la labor. Entonces se tejerían los puntos al contrario de como lo hemos tejido en el derecho. Y como veis, así va quedando. Estaríamos de vuelta en el derecho de la labor. Acordaros, siempre en los puntos que van en elástico se tejen de distinta forma, se tejen al revés que lo hemos tejido en el derecho. Y así, como os digo, hasta tener 2 hileras o 4 vueltas de elástico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el ojal, esto sería para todas las tallas, y ahora vamos a hacer el ojal, que lo vamos a hacer a 3 puntos del comienzo. Para tallas más pequeñas yo lo hago a los 2 puntos, pero bueno, eso os lo voy a dejar por aquí anotado. Y ya vamos a empezar con los aumentos. Entonces paso el primero sin tejer, tejo el segundo y tejo el tercero y echo una hebra y 2 puntos juntos. Y ahí tendríamos nuestro primer ojal. Y ahora, como os decía, vamos a empezar con los aumentos y el cambio de color. Entonces, para el
trasero para las espaldas son 16 puntos en esta talla, pero 6 puntos, que vamos a tejer el último de los 6 puntos, siempre se mantienen en punto musgo y en el color granate. Entonces vamos a cambiar de color y vamos a coger el color beige y vamos a empezar a tejer. Como os decía, son 6 puntos en punto musgo y en color granate, y ahora vamos a empezar a tejer todos los puntos del derecho porque van a ir en punto liso. Entonces vamos a tejer 16 puntos para la espalda. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos para la espalda. El tipo de aumentos que vamos a hacer se llaman M1L y M1R, que serían aumento hacia la derecha, R, right, y aumento hacia la izquierda, L, left, que es izquierda. Entonces, vamos a levantar, que ya yo creo que alguna vez os lo enseñé, pero bueno, vamos a levantar, ¿veis? Entre los dos puntos queda este hilo en horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es levantarlo, pasamos la aguja por detrás y por el centro y tejemos. Ya tenemos el primer aumento. Entonces ahora vamos a poner el marcador para saber que aquí están las sisas, porque vamos a tejer 2 puntos de sisa, 1 y 2, que estos siempre los vamos a mantener, y vamos a poner el marcador y vamos a hacer el otro aumento. También vamos a levantar lo que sería esta hebra, pero en vez de tejerla no la vamos a levantar así como he hecho antes, vamos a levantarla al revés, metiendo la aguja por de adelante hacia detrás, y vamos a tejer como si fuese una hebra retorcida. ¿Veis? Pasamos y tejemos. Y ya tendríamos el siguiente aumento. Y entonces ahora vamos con los puntos de las mangas, que serían 11 puntos para esta talla. Entonces vamos tejiendo hasta tener 11 puntos. Teniendo ya los 11 puntos, vamos a volver a aumentar. Entonces levantamos como hicimos antes, de atrás hacia adelante, tejemos metiendo de adelante hacia atrás y ya tenemos el aumento. Vamos a poner otro marcador para saber dónde están los 2 puntos de sisa que siempre se mantienen. Tejemos los 2 puntos de la sisa del derecho, ponemos el marcador y volvemos a aumentar de adelante hacia detrás. Entonces tejemos como si fuese una hebra retorcida. Tejemos y ahora vamos a tejer 26 puntos para el delantero. Entonces vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 y cuando ya tenemos los 26 puntos o los puntos que tengamos para el delantero, otra vez levantamos la hebra, tejemos. Para el aumento ponemos nuestro marcador, tejemos los 2 puntos de la sisa y otra vez levantamos al revés y tejemos. Si veis que os ponéis a tejer como un punto retorcido, una hebra retorcida, y no sois capaces de meter la aguja, podéis hacer lo que hago yo, que es hacer así y ya lo tejéis como una hebra retorcida. Ay, no puse el marcador. Bueno, lo vamos a poner ahora. Si os pasa como a mí, que no habéis puesto el marcador, lo único que tenéis que hacer es pasar el aumento que acabáis de hacer a la aguja izquierda, ponéis el marcador y ya volvéis a pasar el aumento, no pasa nada. Y ahora tejemos los 11 puntos para la manga, 1, 2, 3, volvemos a repetir, levantamos, tejemos el aumento y marcador
2 puntos del derecho, marcador y aumento. Entonces, tejemos y ya nos quedarían los 16 puntos o los puntos que tengamos para la talla que estemos tejiendo. Entonces vamos a tejer estos 10 puntos con el color beige y los 6 puntos que nos quedan vamos a tejerlos con el color granate y os explico cómo lo hago. Voy a tejer estos 10 puntos y os explico. Me quedan 3 y 3, 6 puntos en la aguja, que son los puntos que he dejado yo para el comienzo y el final. Entonces voy a coger del mismo ovillo granate, voy a coger de la parte trasera, de la parte de dentro del ovillo, la hebra del final del ovillo. Y entonces lo que voy a hacer es cojo, y lo mismo que hice con el color beige, lo hago con este. Cojo y tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y entonces ahora voy a dar vuelta a la labor y voy a tejer los puntos como se corresponden. Lo único que es un poco lioso es lo de tener tantas hebras de color, pero eso es ir tejiendo y ya vamos acostumbrándonos a ello, porque el resto son 6 puntos al principio y al final del derecho, y en el revés de la labor tejemos el resto de puntos del revés, respetando los marcadores. Y en el derecho de la labor es tejer los 6 primeros y los 6 últimos del derecho, menos el primero que sabéis que lo pasamos sin tejer, y tejer el resto de puntos del derecho respetando los marcadores y haciendo los aumentos como os acabo de explicar. Entonces ahora vamos a tejer el primero, pasamos sin tejer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora esta hebra vamos a hacer así y le vamos a dar la vuelta y la vamos a dejar por dentro. Y la hebra de color beige, como vamos a tejer del revés, la ponemos así y vamos a tejer los puntos del revés. ¿Veis? Así. Vamos tejiendo todos los puntos del revés, así hasta el final, hasta llegar otra vez al color granate. Entonces vamos tejiendo respetando los marcadores. ¿Veis? Cuando vamos a llegar al marcador, tejemos del revés, llegamos al marcador, pasamos el marcador y con cuidado tejemos del revés. Vamos a mover el marcador para que no nos moleste. Así. Tejemos del revés. Pasamos el marcador que se me escapa. Así. Pasamos la hebra por encima para que podamos tejer mejor el punto del revés. ¿Veis? Así. Y vamos tejiendo todos los puntos del revés hasta llegar al color granate. Ya he tejido todos los puntos del revés en el color beige y ahora me quedan los 6 puntos del derecho en color granate. Entonces voy a coger, voy a pasar la hebra hacia adelante. ¿Veis? La de color beige la dejo hacia atrás, entonces la dejo aquí. Y ahora voy a tejer los 6 puntos en el color granate. 1, 2, 3, 4, 5 y
6 puntos. Y esto mismo que acabamos de hacer, vamos a seguir haciéndolo. Ahora lo que vamos a hacer para que se nos queden juntos, que no se nos quede la labor así, en este derecho de la labor, es pasar, vamos a hacer lo mismo que antes, tejemos 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho, y cuando llegamos a este punto que iría en punto liso, hacemos así, ¿veis? Y seguimos con el color beige, y así ya no se nos queda lo que sería el punto que se nos quede separada la labor, ¿vale? Entonces seguimos tejiendo y en el otro lado pues haríamos exactamente lo mismo. Seguimos tejiendo, 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 tejiendo para que nos quede el color beige. ¿Veis? Ahora, bueno, haríamos un aumento. Seguiríamos tejiendo hasta tener 8 vueltas de punto liso en color beige. En este caso, si vosotras lo queréis hacer en otro color, pues en otro color. Tenemos 8 vueltas y serían 4 hileras de punto bobo. Entonces, desde que empezamos, 1, 2, 3 y ya estamos en la cuarta. Entonces, aquí vamos a poner la raya de color, que en este caso es en color granate. Entonces, os voy a explicar cómo se hace. Vamos a hacer 2 vueltas en el color, en este caso granate. Entonces vamos a empezar a tejer y vamos a tejer las 2 vueltas tanto en el derecho como en el revés de la labor en color granate. Entonces vamos a pasar el primer punto sin tejer, tejemos en total los 6 puntos del derecho en color granate. Y vamos a tejer el resto de puntos también en punto liso de color granate. Así que vamos a ir tejiendo. Cuando ya hemos tejido todos los puntos y nos queda uno de color beige, o bueno, del color que estéis haciendo, vamos a tejer con la hebra de los 6 últimos puntos y con la hebra con la que estábamos tejiendo hasta ahora, vamos a tejer así. Y ahora vamos a seguir con la hebra que teníamos y tejemos los 6 puntos del derecho. Y ahora en el revés de la labor, lo único que tenemos que hacer es tejer los 6 puntos. El primero lo pasamos sin tejer, tejemos 4, 5 y 6 puntos del derecho y el resto de puntos los vamos a tejer del revés. Pues ya he tejido el revés y como veis aquí sale nuestras 2 primeras vueltas en el otro color y ahora vamos a volver a tejer los puntos lisos del centro en el color beige en este caso. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, tejemos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y cogemos la hebra de color beige y tejemos, como ya sabéis. Y ahora dejamos la hebra de color granate, volvemos con la de color beige y seguimos tejiendo el resto de puntos en color beige y vamos tejiendo hasta llegar a los últimos 6 puntos que los tejeremos en el color granate. Entonces vamos a tejer con el color beige o el color que estéis tejiendo
durante 6 vueltas. Vamos a tejer 6 vueltas. En este primer caso, yo al principio, como tenía el cuellito en color granate, que el cuellito lo podéis, yo lo he hecho en color granate porque me gusta en color granate, y como voy a hacer la tapeta de abotonadura en el color granate, pues por eso he empezado el cuellito así, pero podéis empezarlo del color beige en este caso, o el color que elijáis. Entonces yo aquí de color beige he dejado 8 vueltas de punto liso, pero para el resto voy a hacer solo 6 vueltas, que serían 3 hileras en punto musgo, y hago la rayita en color granate, que son 2 vueltas. En punto musgo sería una hilera. Entonces voy a tejer 6 vueltas en color beige y vuelvo a hacer la rayita en color granate, 6 vueltas en color beige y vuelvo a hacer la rayita en color granate, y siempre recordando hacer los aumentos. Y voy a seguir así haciendo los ojales cada 10 hileras para esta talla. Para el resto de tallas, es decir, de 9 a 24 meses, hago los ojales cada 10 hileras, y de 9 meses atrás los hago cada 9 hileras. Esto es dependiendo de los gustos, como más os guste. Si os gusta cada 10 hileras, pues podéis hacerlo cada 10 hileras para todas las tallas. Pero bueno, yo lo prefiero así. Así que voy a seguir haciendo los ojales, haciendo los aumentos como os he enseñado, respetando los 2 puntos de la sisa, antes de los 2 puntos y después de los 2 puntos, y tejiendo, como os digo, 6 vueltas en color beige, y hago la rayita en color granate y respetando los 6 puntos al principio y al final en punto musgo y en color granate. Lo voy a hacer hasta tener, en este caso para esta talla, 22 hileras de aumentos. Y para las espaldas tengo 38 puntos en total, para las mangas 55 y para el delantero 70. Cuando hacéis el canesú, ya sabéis que para el resto de tallas os dejo aquí los puntos que necesitáis, pero tenéis que tener en cuenta que cuando vais a finalizar el canesú, si por ejemplo necesitáis 54 puntos y todavía estáis en el color beige, vais a empezar ya con el color de la rayita, en el color que lo estéis haciendo, tenéis que hacer los aumentos hasta tener esta raya. Pues lo que os digo, si necesitáis 54 y estáis en la última hilera de color beige y vais a empezar en el color granate, como sería este caso, pues hacéis un aumento más para finalizar el canesú con la rayita. No sé si me explico bien, pero bueno, ahora lo vais a ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar todos estos puntos a unos hilos de espera. Yo en este caso pues voy a usar de este ovillo que tengo aquí. Voy a sacar el hilo, lo voy a cortar en 2, 4, 5 trozos. Entonces, con los hilos ya cortados, vamos a introducir el primero para el trasero en la aguja lanera y vamos pasando los puntos contando. Como os digo, para el resto de tallas os lo voy a dejar en la parte central de la pantalla escrito, y vamos pasando en este caso los 38 puntos, con cuidado de que no se nos salgan, los 38 puntos para la espalda, que serían en este caso hasta el marcador tenemos 37 y hay que coger uno de los dos que tenemos entre los marcadores para tener los 38. Entonces vamos a pasar estos 38 puntos a el hilo con la aguja lanera. ¿Veis? Ya tenemos los 38 puntos y ahora vamos a hacer lo mismo con la manga, que en este caso serían 55 puntos. Entonces vamos a pasar los 53 puntos que había en la manga y uno de ambos lados de los marcadores y tenemos los 55. Entonces vamos a ir pasando los puntos y así con todas las partes. Después iría el delantero, después el delantero son 70 puntos en este caso, después los 55 puntos de la otra manga y por último los 38 puntos del trasero. Ya tenemos todos los puntos en nuestros hilos y ahora vamos a empezar con las mangas. Y como os comentaba, lo del canesú,
Como os comentaba, el canesú hay que terminarlo, como veis, con la última raya de color. Entonces, por eso, si veis que no os cuadran los puntos y que necesitáis un aumento más para empezar con la raya, hacéis ese aumento y ya tejéis el revés de la raya de color, que ya sabéis que son 2 vueltas, una por el derecho y otra por el revés, y ya separáis los puntos. Las mangas podéis hacerlas siguiendo el patrón de rayas o podéis hacerlas lisas, porque después el cuerpo, como ya sabéis, va en color liso, que va a ir en el color beige. Entonces podéis seguir con las rayas en las mangas o podéis dejarlo liso. Y luego ya el puño en color granate con elástico. Así que voy a coger los 55 puntos de la manga. Los ovillos que estábamos usando los dejamos en espera con los hilos en espera, no los cortéis porque si no luego tenemos que empatarlos. Y vamos a coger la aguja, vamos a meter los 55 puntos en nuestra aguja y después lo que vamos a hacer es empezar a tejer. En este caso, si lo vais a querer en color liso, empezaríais pues con el color beige o con el color que estéis tejiendo. O si lo vais a hacer de rayas, pues cogéis los 2 ovillos, como tengo yo aquí preparados, que tengo otros 2 ovillos, uno beige y otro granate, para seguir con las rayas. Así que voy a meter todos los puntos en la aguja. Cuando tenemos todos los puntos introducidos en la aguja, antes de sacarlos del hilo, los contamos. Yo ya los he contado, tengo los 55 puntos para esta talla y entonces tiro del hilo y lo saco. Y ahora lo que vamos a hacer es empatar el hilo nuevo, que en este caso ahora nos toca el color beige. Entonces voy a coger el ovillo de color beige, voy a introducir la hebra de esta forma, mirar, voy a hacer así y entonces ya empezaría a tejer. Para hacer las disminuciones, en este caso, como vamos a hacer las rayas, vamos a hacer las rayas, o sea, vamos a hacer las disminuciones, perdón, cuando nos toque hacer la raya de color. Entonces, cada 6 vueltas hacemos la disminución, en este caso hasta tener 35 puntos en las agujas. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar a tejer. Voy a empezar a tejer los 55 puntos del derecho durante 6 vueltas. Ya sabéis, una del derecho en el derecho de la labor, una del revés en el revés de la labor, y así voy tejiendo todos los puntos, tanto del derecho en el derecho y del revés en el revés, hasta tener las 6 vueltas. Y cuando llegue a la rayita de color os enseño cómo hago las disminuciones en punto liso. Cuando tenemos las 6 vueltas en el color beige, cogemos el color granate, en este caso vamos a introducirlo, como veis, así, como hemos hecho con el color beige. Y ahora vamos a empezar a tejer y os voy a explicar cómo hago yo las disminuciones en el punto liso. Entonces tejemos 1 y 2 puntos, pasamos, tejemos 3 y 4 y pasamos el tercero por encima del cuarto. Podríamos pasarlo sin tejer, pero al pasarlo sin tejer nos queda el color beige. Entonces tejemos los 4 puntos y el tercero lo pasamos por encima del cuarto para que quede en color granate. Y ahora seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo hasta que nos quedan 4 puntos. Y ahora cuando nos quedan 4 puntos, cojo 2 puntos juntos y los tejo. Y sigo tejiendo del derecho. Ahora en el revés de la labor tejo todos los puntos del revés.
tejemos todos los puntos del revés y volvemos a repetir, ya que tenemos la hebra de color beige en espera. Entonces volveríamos a repetir y la hebra granate pues la cortaríamos, que después esos hilos se van escondiendo. Así que tejemos todo del revés y cuando lleguemos otra vez al derecho de la labor repetimos 6 vueltas de punto liso y cuando nos toca el punto cuando nos toca la rayita hacemos las disminuciones, en este caso hasta tener 35 puntos, que serían unos 12 centímetros de ancho de manga, y después seguiríamos tejiendo hasta tener el largo desde la sisa hasta el puño, que serían unos 20 centímetros, porque después vamos a tejer en el color granate, vamos a tejer 1 centímetro de elástico. Ahora ya tengo los 20 centímetros de la manga y estoy en el color beige y tendría que empezar ya lo que sería la parte del puño en punto elástico, pero tengo 39 puntos en la aguja. Entonces lo que voy a hacer aquí en el color beige, en este derecho, que estamos en el derecho, voy a quitar 2 puntos a cada lado para que me queden los 35 puntos. Si vosotras preferís hacer las disminuciones cada menos vueltas, ya que yo las he hecho cada 7 vueltas, he tejido 6 vueltas de color beige y cuando empiezo la de color granate, que sería en la 7ª vuelta, es cuando hago las disminuciones. Entonces he hecho 9 disminuciones a lo largo de estos 20 centímetros, que esta sería la última que he hecho, en la que tengo 39 puntos. Si queréis hacerla cada menos vueltas, por ejemplo, cada 3 vueltas, cada 5 vueltas, pues podéis hacerla para que la manga os quede las disminuciones aquí arriba y luego solo tengáis que tejer en punto liso, combinando con la rayita en el color que la hagáis, durante el resto de centímetros que os queden después de las disminuciones. Entonces podéis hacerlo cada 3 vueltas, que sería pues en el color que tenéis de base. Así que ahora, para que me queden esos 35 puntos, voy a hacer lo que os acabo de comentar, que es tejer. Bueno, como veis, yo solo cambio de color en el granate y cuando tengo que seguir con el color beige no corto la hebra, yo la dejo en espera y cuando termino con el color granate vuelvo a coger la hebra de color beige, que la dejo por detrás, y vuelvo a tejer. Entonces tejo el primer punto del derecho, tejo el segundo, tejo el tercero y ahora tejo 2 puntos juntos y paso el anterior por encima y ya tendremos 2 puntos quitados. Y ahora voy a seguir tejiendo del derecho hasta que me queden 5 puntos en la aguja izquierda, y con estos 5 puntos voy a coger 3 puntos y los voy a tejer los 3 puntos juntos, y así tengo los 2 últimos puntos quitados y los 2 últimos los tejo del derecho. Y ahora en el revés de la labor voy a tejer todos los puntos, los 35 puntos del revés. Y ahora que estoy de vuelta en el derecho de la labor, voy a empezar con el puño. Y bueno, como os comentaba, podéis hacer las disminuciones como más os guste. Y ahora para el puño, que voy a hacer elástico 1 por 1, por eso tengo puntos impares, en este caso 35, para menos talla pues sería 33, 31 puntos. Ya sabéis que lo que es el ancho del puño de recién nacido al resto de tallas hasta 18-24 meses tampoco varía mucho, porque el puño no es una cosa que crezca mucho en un bebé. Varía entre de los 9 centímetros a los 12 centímetros, 12, 13 como máximo,
Entonces, si vais a hacer elástico 1 por 1, tienen que ser puntos impares. Y si queréis hacer 2 por 2, que sería 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, o 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, como más os guste empezar el elástico, tendrían que ser pares. Para 2 por 2, pares, y para 1 por 1, impares. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como os digo, es empezar el elástico, así que voy a introducir el hilo como he hecho hasta ahora. Vamos a introducir el hilo y vamos a empezar a tejer, pues, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y en el revés de la labor ya sabéis que los puntos tienen que tejerse a la inversa. Si hemos empezado tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés y hemos acabado con un derecho, pues en el revés de la labor será revés, derecho, revés, derecho. Entonces voy a empezar a tejer y voy a empezar con un derecho, un revés, un derecho, un revés y así hasta el final. Y en el revés de la labor, pues como os comento, haré lo contrario. Voy a empezar revés, derecho, revés, derecho, revés y así hasta tener en total, dependiendo de cómo os guste más, si queréis hacerlo como aquí, que lo hemos hecho de 1, 2, 3, 4, 5 vueltas o 4 vueltas, yo voy a hacerlo de 6 y en la séptima cerraré los puntos. Así que voy a seguir y cuando termine os enseño cómo los cierro. Y ahora que estoy en el revés de la labor, he hecho ya la primera vuelta del elástico, lo que voy a hacer es cortar ya la hebra de color beige, porque con esta ya no vamos a seguir trabajando. También podéis hacer el puño en el color base, eso ya es como más os guste. El elástico lo podéis hacer en el color que queráis. Yo quiero hacerlo en color granate porque arriba lo he hecho en color granate en lo que es el cuello, y después en las perneras ya veis que también lo tengo en color granate, así que quiero seguir como ese patrón de color. Pero podéis hacerlo en el color que más os guste, también podéis empezar en color beige o en el color base que tengáis. Eso ya es a gustos. Así que ahora voy a seguir tejiendo. Y como veis ya tengo las 6 vueltas del elástico y ahora voy a empezar a cerrar los puntos. Entonces paso el primero, lo tejemos del derecho, el siguiente lo tejemos del revés, bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Tejemos del derecho y pasamos el anterior por encima. Tejemos del revés, bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Tejemos del derecho, pasamos el anterior por encima. Tejemos del revés, bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos del elástico hasta el final. Y ahora ya tenemos todos los puntos del elástico cerrados. Este sería el último punto y yo lo que hago siempre es tirar de él y cortar la hebra larga para después coser la manga. Y así quedaría la manga. Como veis, que para esta talla tiene que medir unos 21-22 centímetros desde que comenzamos, desde la sisa hasta el puño, y para el resto de tallas pues tenéis que ir quitando como 2 centímetros por talla. Entonces, si para esta serían 21, que es 9 a 12, 6 a 9 son 19, 3 a 6 son 17, 1 a 3 son 15 y recién nacidos son 13 centímetros. Y para 12-18 son 23 centímetros y para 18-24 25 centímetros. Lo de las medidas es muy sencillo, ya sabéis que os lo dejo por aquí. Lo único es cuadrar los puntos, como os digo, para el elástico, ver que sea 1 por 1, 2 por 2, porque si es 2 por 2, como os digo, tienen que ser puntos pares, pero que os coincidan para empezar con pues derecho derecho y acabar con derecho derecho, o empezar con revés revés y acabar con revés revés. Entonces eso ya es más complicado. Y ahora voy a hacer la otra manga, que la voy a hacer exactamente igual que he hecho esta. Entonces voy a coger los 55 puntos
voy a coger los 55 puntos de la manga, siempre en dirección a los ojales. Entonces por eso yo busco siempre donde tengo el hilo del ovillo en espera y lo tengo hacia este lado. Entonces siempre con la punta de la aguja hacia el lado derecho, cojo los 55 puntos y hago la manga exactamente igual que la acabo de hacer, la otra manga, exactamente igual. Así que voy a hacer la otra manga y después os enseño cómo terminaría el cuerpo. Bueno, pues para la segunda parte de este pelele, como os digo, es la parte del cuerpo. Entonces vamos a coger todos los puntos en dirección a los ovillos que tenemos en espera. Entonces empezaríamos por la espalda en la que no tenemos los ojales, que sería la parte donde vamos a coser los botones, y vamos introduciendo todos los puntos de la espalda, el delantero y la otra espalda, siempre con el derecho mirando hacia nosotros. Cuando llegamos a las mangas, la manga la echamos hacia adelante y cogeríamos los puntos del cuerpo. Y ahora, cuando ya tenemos todos los puntos cogidos, como veis, las mangas nos quedan hacia adelante, vamos a tejer los 6 primeros y los 6 últimos puntos como hasta ahora, en el color, en este caso granate, y el resto de puntos los vamos a tejer en punto liso en el color beige. Va a ser todo en el color base, hasta que lleguemos a la parte de abajo, que sería la parte de la entrepierna, las disminuciones para entrepierna. Va a ser todo en color beige, y recordar, los 6 primeros y los 6 últimos puntos van siempre del derecho y en el color granate en este caso. Así que voy a seguir hasta tener el largo necesario para esta talla. Y recordando hacer los ojales cada 10 hileras. Entonces voy a seguir y cuando tenga el largo vuelvo. Pues ahora que ya he tejido el largo, que serían unas 36 hileras desde que hemos terminado lo que es el canesú y hemos empezado el cuerpo, yo las voy contando por estas filas de onditas aquí. Ahora lo que voy a hacer es sacar todos los puntos y voy a empezar por la espalda. Entonces sacaré todos los puntos, lo mejor es que los metáis en un hilo para que no se os pierda ninguno, y vamos a confrontar espalda con espalda. Como veis, ya he sacado todos los puntos de la aguja y los he metido en hilos. He metido 38 puntos en un hilo azul, 38 puntos en otro hilo azul, que son los de las espaldas, y el resto de puntos para el delantero en otro hilo aparte. Entonces ahora voy a coger, como veis, tengo de esta forma colocado el pelele por la parte trasera. ¿Veis? Mirad, así estarían todos los puntos en la aguja. Y entonces lo que hago es la espalda sin ojales, la pongo a mi lado derecho, enfrente de mí, y la espalda con ojales la pongo en mi lado izquierdo, y así se cogerían los puntos en esta dirección. Mirar, cogemos los 38 puntos de la espalda que tengo en color azul, los cojo siempre con la punta en esta dirección. ¿Veis? Ya he cogido estos 38 puntos y ahora estoy cogiendo los 38 puntos de la otra espalda, sin sacar el hilo, muy importante, por si se nos pierde algún punto. Ahora mismo tengo en mis agujas en total 76 puntos. Yo voy a cerrar la parte trasera de la forma que vais a ver ahora, pero si queréis hacerlo de otra forma distinta, antes de coger todos los puntos de lo que serían las dos espaldas, lo que tenéis que hacer es en la parte de la espalda, que sería por el derecho de la labor donde tenéis los ojales, los 6 primeros puntos los cerráis, cortáis el hilo un poquito largo para poder esconderlo por detrás y ya cogéis los 38 puntos de esta espalda y los 32 de esta. Pero bueno, yo os voy a enseñar ahora una forma de cerrarlo con doble aguja. Lo primero de todo, cogemos la hebra que va a este ovillo, que es el que estábamos usando para tejer el cuerpo, y cortamos. Como veis, yo siempre corto bastante largo, me da igual que me sobre mucho hilo y que luego cuando remate tenga que cortar, porque si dejo un trocito así y luego me falta, no
no me gusta que me falte, prefiero que me sobre. Entonces ahora lo cojo, el ovillo, lo voy a introducir en la aguja lanera. Cuando ya tengo contados todos los puntos, saco los hilos y ahora voy a empatar el ovillo con mis puntos. Entonces hago así y ahora voy a empezar a tejer. Entonces echo el hilo para atrás y empiezo a tejer todos los puntos del derecho hasta que llegamos a los 6 puntos que tenemos en color granate. Vamos tejiendo todos los puntos del derecho y cuando ya tengo todos los puntos tejidos, ahora es donde entra la otra aguja. Así que estos 6 puntos los vamos a sacar. Vamos a sacar también los otros 6 puntos y los puntos donde van los ojales, que son los primeros de la siguiente espalda, cojo esos 6 con la aguja nueva y los 6 que me quedan por tejer, 2, 4, 6, los cojo con la aguja izquierda. Entonces ahora voy a colocar bien los puntos al principio de mis agujas, cojo la aguja con la que estoy tejiendo con el color beige y cojo un punto, ¿veis? Mirad, un punto y otro punto. Y ahora tejo del derecho, cojo un punto y otro y tejo del derecho, cojo un punto y otro y tejo del derecho, cojo un punto y otro punto, tejo del derecho, cojo un punto y el de detrás y tejo del derecho. Y ahora nos quedan los 2 últimos puntos y listo. Quitamos la aguja auxiliar y seguimos tejiendo todos los puntos del derecho hasta el final, y en el revés de la labor tejemos todos los puntos del revés. Ya he tejido el revés de la labor, todos los puntos del revés, y ahora voy a empezar con las disminuciones para la zona de la entrepierna. En este caso tenemos 76 puntos y vamos a necesitar para la entrepierna unos 30 puntos, que serían unos 11 centímetros. Lo de la parte de la entrepierna podemos hacerla como más nos guste, es decir, si nos gusta más ancha, dejaremos más puntos para la entrepierna, entonces haremos menos disminuciones. Y yo lo que hago cuando hago menos disminuciones es o tejo una vuelta por el derecho con disminución, la siguiente sin disminución, estoy hablando de vueltas del derecho, una vuelta del derecho con disminución, otra vuelta del derecho sin disminución, y así voy intercalando las vueltas del derecho con y sin disminución, y entonces nos queda más grande y así nos daría los centímetros necesarios para la parte que cubra el culete y poder abrochar los botones. O lo que también se puede hacer es hacer todas las disminuciones en los derechos de la labor y después aumentar con punto liso o punto bobo, dependiendo del punto que estemos tejiendo. Entonces ahora os voy a explicar cómo hago yo las disminuciones. Tejo el primer punto del derecho, tejo el segundo, tejo el tercero y tejo el cuarto punto y paso el tercero por encima del cuarto, y ahora voy a tejer del derecho hasta que me queden 4 puntos en la aguja izquierda. Y cuando tengo los 4 puntos en la aguja izquierda, lo que hago es tejer 2 puntos juntos del derecho y tejo los 2 puntos que me quedan del derecho. Y en el revés de la labor voy a tejer todos los puntos del revés. De vuelta otra vez en el derecho de la labor vuelvo a repetir y así
hasta tener los 30 puntos en mi aguja. Antes de que se me olvide, que no os he dicho porque solo os he dicho las hileras que he tejido del cuerpo, como siempre os digo, es muy importante medir la labor, porque yo os puedo dar las hileras, los puntos, todo como yo lo tejo, pero siempre hay que medir la labor. Entonces, desde que comenzamos a tejer el cuello hasta que llegamos al final del cuerpo, para ya empezar la parte trasera de las piernas, lo que sería la entrepierna, y la parte delantera de la entrepierna, necesito que la labor me mida desde cuello hasta donde unimos las tapetas a botonadura 33 centímetros, que es lo que me mide a mí. Y después la zona de la entrepierna, que sería esta parte de aquí, tiene que medir unos 10-11 centímetros aproximadamente, ya que el largo del pelele, en este caso para esta talla, son 43 centímetros. 43-45 centímetros, siempre dependiendo del bebé y de la talla que vais a tejer, que ya sabéis que os dejo por aquí las medidas para el resto de tallas. Así que yo voy a seguir tejiendo en los derechos de la labor, haciendo las disminuciones como os acabo de enseñar, y en el revés de la labor tejiendo los puntos del revés, y cuando tenga los 30 puntos en mi aguja os enseño cuál es el siguiente paso. Pues ya tengo los 30 puntos en mi aguja y como veis aquí se ve el pelele desde el cuello hasta el final. Os voy a enseñar lo que mide para que veáis también lo que mide cada parte. Ahora mismo mide 42 centímetros. Debería medir entre 43 y 45 centímetros. Como veis, la parte que sería desde la parte baja de la espalda hasta la entrepierna mide 12 centímetros. El cuerpo desde la sisa hasta la parte de lo que sería la cadera mide 18 centímetros y el canesú mide otros 12 centímetros. Entonces, para esta parte trasera, la delantera la vamos a hacer exactamente igual que la trasera, como hemos hecho hasta ahora. Cogeríamos todos los puntos, menguaríamos en el derecho de la labor y en el revés tejeríamos todos los puntos del revés, y así hasta tener los 30 puntos. Y cuando tenemos los 30 puntos haríamos la parte de la abotonadura, que eso os lo voy a explicar después. Pero en el trasero, ahora lo que vamos a hacer para que dé vuelta y se vea la parte baja del trasero por la parte delantera, lo que vamos a hacer es tejer 4 vueltas más de punto liso con estos 30 puntos. Y cuando ya hemos tejido las 4 vueltas de punto liso con esos 30 puntos, vamos a coger otra vez el hilo granate, vamos a introducirlo por el primer punto y vamos a tejer con él 5 vueltas de punto bobo, es decir, vamos a tejer todos los puntos del derecho por el derecho de la labor y todos los puntos del derecho por el revés de la labor. Recordad que el primer punto siempre en punto bobo lo vamos a pasar sin tejer del derecho, es decir, cogemos el hilo por detrás que acabamos de empatar, pasamos el primer punto sin tejer y tejemos los siguientes puntos del derecho. Y en el revés de la labor haremos lo mismo, pasaremos el primer punto sin tejer del derecho y así hasta tener 5 filas de onditas, que serían las 5 hileras de punto bobo, y cerraríamos los 30 puntos por el derecho de la labor del derecho. Y cuando ya tenemos todos los puntos cerrados, como veis, ahí están las 5 hileras. Antes os había dicho que se tejían 4 vueltas, pero me confundí, son 8 vueltas en punto liso. Y cuando tenemos las 8 vueltas, tejemos las 5 hileras en el otro color. Cuando ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es irnos a la parte del delantero, vamos a mirar dónde tenemos los ojales y vamos a coger todos los puntos con nuestra aguja en esta dirección y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer los puntos
del derecho por el derecho, del revés por el revés, y después empezamos con las disminuciones y vamos a disminuir hasta tener 30 puntos en nuestra aguja. Y ahora que ya tenemos los 30 puntos, hemos hecho todas las disminuciones en el delantero, ahora vamos a cambiar de color. Como veis, la única diferencia es que en el trasero hemos tejido 8 vueltas de punto liso con esos 30 puntos y luego hemos tejido 5 hileras en punto musgo con el otro color. Pues ahora vamos a tejer las 5 hileras directamente, en este caso en el color granate, y vamos a añadir los ojales. Entonces, de vuelta en el derecho de la labor, vamos a coger la aguja lanera, vamos a pasar el hilo de color por el primer punto, sujetamos y vamos a empezar a tejer como hicimos en el trasero. Vamos a coger y empezamos a tejer el primer punto, lo pasamos sin tejer, casi lo tejo, y vamos tejiendo hasta tener 3 hileras, en este caso en el color granate. Cuando tengamos las 3 hileras vamos a hacer los ojales. Ya tenemos las 3 hileras y ahora vamos con los ojales. Como yo tengo 30 puntos, lo que hago es dividir esos puntos que yo tengo. En este caso voy a hacer un ojal aquí, otro en el medio y otro en el otro extremo. Entonces divido los puntos entre 4. A mí me da 7,5, entonces lo que voy a hacer es dejar 7 puntos a ambos lados y 8 puntos a cada lado del botón de lo que sería el ojal central, ¿no? Entonces voy a hacerlo de esta forma. Voy a tejer, o el primero sin tejer, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y vamos a tejer 2 puntos juntos. Y echamos una hebra. Y ahora tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. 2, 4, 6. Y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos y echamos una hebra y tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora echamos una hebra, tejemos 2 puntos juntos y tejemos los 5 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Os lo voy a dejar aquí en la parte central de la pantalla para que lo veáis y podáis hacer una captura o apuntarlo, y así sabéis cómo tenéis que hacer los ojales. Para el resto de ojales os lo dejo en la cajita en la descripción del vídeo. Ahora voy a tejer todos los puntos del derecho en el revés de la labor, voy a tejer otra hilera y cierro todos los puntos. Y ahora que ya tenemos los puntos cerrados, como veis, de la tapeta de los ojales, solo nos quedan las perneras. Entonces lo que vamos a hacer es que las dos se hacen igual. Yo os voy a enseñar cómo se hace una y vamos a coger los puntos. La única diferencia es que si tenemos, bueno, como veis el pelele es que es súper grande, no me entra en la cámara. Para esta pernera vamos a coger, esta es la que me queda a mí en el lado izquierdo, esta es la mano izquierda, me queda a este lado, pues vamos a empezar a coger los puntos por el trasero, ¿veis? Por la parte derecha cogeríamos los puntos con la aguja en esta dirección hasta el delantero, y en el lado derecho, en este, ¿veis? Por el derecho los cogemos en esta dirección, ¿vale? Y como os digo, vamos a hacer las dos igual, vamos a hacer punto elástico, vamos a coger los puntos y hacer punto elástico. Podéis hacerlo de dos formas, dejando esta zona libre y empezando a coger los puntos por
desde que empieza el punto liso o cogerlo desde el principio, desde la tapeta. Así que nada, yo voy a hacer una y os enseño cómo hago la otra. Como veis, ya he hecho este lado, como os comentaba, y he cogido 69 puntos y he tejido 7 vueltas. En la séptima he cerrado, así que ahora vamos a coger los puntos de este lado. Estos los he cogido empezando por la parte trasera y ahora estos voy a cogerlos empezando por la parte delantera. Y como veis, los he cogido desde el principio hasta el final, así que voy a hacer lo mismo. Cogemos la aguja y el hilo con el que vamos a picar los puntos y empezamos, metemos y empezamos. Aquí vamos a coger 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en la otra parte aquí también vamos a coger 5 puntos. Y el resto de puntos vamos a ir picando. ¿Veis cómo quedan? Este es más grande, este más pequeño, este más grande, este más pequeño. Pues vamos a meter la aguja en los grandes, mirad. Así, ¿veis? Este es más pequeñito, ¿veis? Entonces tendremos que cogerlo en este. Y hacemos así. Volvemos otra vez a coger. Y así hasta tener picados el mismo número de puntos que hemos picado en esta pernera. Perdonad que os he dicho 69 y son 59 puntos los que he cogido en esta pernera y acabo de coger también 59. Y como no me cuadran, porque yo quiero hacer 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés, he empezado tejiendo desde la parte en la que están los ojales y como empiezo a tejer por el revés de la labor, como voy a hacer elástico, los puntos que van del derecho en el revés los tejo del revés y los que van del revés en el derecho, pues en la parte del revés los tejo del derecho. Ahora os enseño cómo es, que es un poco lioso. He empezado 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, revés y al final he acabado con 4 puntos derecho. Entonces, como quiero que me quede igual en las dos piernas, como os digo, en esta he empezado 3 derecho, 2 revés y he acabado con los 4 derecho, aquí voy a empezar al revés. Quiero que me queden por el lado del derecho que se vean 3 puntos del derecho, entonces en el revés los tejo del revés. Así que voy a empezar con 4 puntos del revés, 2 del derecho, 3 del revés, 2 del derecho, 3 del revés y así. Entonces voy a empezar tejiendo, como os digo, 4 puntos del revés, 1, 2, 3 y 4 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Y ahora sí que empiezo con la secuencia de 3 puntos revés, 1, 2 y 3 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Y sigo así hasta el final. 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho. Y acabaría con 3 puntos del revés. Y en el derecho de la labor, pues lo hacemos al revés. Tejo 3 puntos del derecho, 2 del revés, 3 del derecho, 2 del revés, 3 del derecho, 2 del revés y acabo con 4 puntos del derecho. De vuelta en el revés de la labor, empiezo 4 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho. Y como os comentaba, en la otra pernera, en la que hice primero, empecé 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, 2 derecho y acabé con 4 revés y en el derecho de la labor pues se tejen 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés, 4 derecho. Entonces voy a seguir así hasta tener 7 vueltas en donde voy a cerrar los puntos. Pues ahora que ya estoy en la séptima vuelta, por el derecho de la labor voy a cerrar los puntos.
¿Y cómo vamos a cerrar los puntos? Pues como se presentan. En este caso tenemos 3 puntos del derecho, tejo el primer punto del derecho, tejo el segundo punto del derecho y paso el anterior por encima. El siguiente es del derecho, lo tejo del derecho y paso el anterior por encima. Ahora nos tocan del revés, pues tejo el punto del revés, bajo la hebra y paso el anterior por encima. Otro del revés, tejo del revés y paso el anterior por encima. Ahora del derecho, tejo del derecho y paso el anterior por encima. Y así hasta tener todos los puntos cerrados. Y ahora que ya hemos acabado de cerrar todos los puntos, cogemos el último punto, tiramos de él, cortamos el hilo y cogemos el punto y tiramos. Y así quedaría el pelele. Y ahora solo nos quedaría coser las mangas, esconder todos los hilos y coser los botones. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Yo os mando muchísimos besos y os veo en un próximo vídeo.